Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Estilo Punta. Y hoy lo hacemos desde aquí, desde la Fundación Pablo Achugarri, que fue inaugurada en el año 2007 y es obra del mundialmente reconocido escultor uruguayo Pablo Achugarri. Fue creada con el espíritu de promover las artes plásticas, la literatura, la música, la danza y otras manifestaciones creativas del hombre. La Fundación Pablo Achugarri busca ser un espacio de unión ideal entre la naturaleza y el arte. Hoy los invitamos a conocerla. Bueno, aquí Pablo Achugarri desde Uruguay, desde Punta del Este. Es un verano muy cálido, ahora empiezan los lindos días de playa. Y bueno, aquí en este proyecto que hace 14 años que estamos construyendo, este proyecto se llama Fundación Pablo Achugarri, está en Manantiales y ahora está formado por 40 hectáreas. Hay varios edificios, este es el taller, como están viendo, el taller donde yo traigo bloques de mármol de Italia, de Carrara específicamente, y trabajo para obras que van a ir a todas partes del mundo. Entonces el proyecto tiene salas de exposiciones, hay un anfiteatro al abierto, un auditorio donde hacemos conciertos cerrados y un gran parque de esculturas. Bueno, quería hacer esta invitación para los que no conocen Punta del Este, los que no conocen Uruguay, pero también para los que conocen ya Punta del Este y Uruguay, porque este es un lugar que está cambiando, donde hay nuevos residentes durante todo el año, está ya alargándose los periodos de veraneo, e incluso en otras temporadas, en primavera, incluso en invierno, y siempre hay cosas para hacer, y nosotros ahora estamos dedicados a realizar un proyecto muy ambicioso que es el Museo de Arte Contemporáneo americano como todo el continente, o sea, todos los países del continente americano van a estar representados, sus artistas. Estamos formando ya una colección muy interesante y esta colección continúa, o sea, es un proceso que vamos incluyendo nuevas obras y el museo está en construcción desde hace ya 1 año y medio, es un gran proyecto del arquitecto uruguayo Carlos Ott y bueno, ha puesto mucha dedicación, mucha genialidad en su proyecto. Es un legado que va a quedar para todo el planeta, o sea, no es solamente, está ubicado en Uruguay, pero es de la humanidad. Entonces, este proyecto que también incluye maderas uruguayas como el Eucalyptus grandis, con procesos muy complejos. Esa madera se va a Francia, le hacen un proceso de encolado y de cortado a estas estructuras de madera y luego vuelven a Uruguay. También hay un material que se está utilizando en el techo que viene de Alemania. En fin, es un proyecto global y muy integrador. una nueva invitación a ver todos estos nuevos
proyectos, desde el museo hasta la inclusión de nuevas esculturas en el Parque de Esculturas, la ampliación del parque. Y bueno, estamos en ruta 104, kilómetro 4,5 en Manantiales. Así que todos invitados y bienvenidos. Localizado a 20 kilómetros de la península de Punta del Este, el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce se ha transformado en la puerta de acceso al destino turístico internacional más importante de la región. Empresarios, artistas, estrellas del jet set internacional y regional circulan por este aeropuerto. Su gerente general nos recibió muy amablemente en sus instalaciones para contarnos un poco más sobre este aeropuerto. Bueno, bienvenidos Estilo Punta al Aeropuerto Internacional de Punta del Este. Es un aeropuerto que se inauguró en 1998, cuya obra fue diseñada por el arquitecto Carlos Sot. Y en particular ahora estamos en la terminal de aviación privada que fue inaugurada en diciembre del 2019. Este aeropuerto es la puerta de entrada a la costa atlántica de Uruguay. Es un aeropuerto que en promedio recibimos 200.000 pasajeros al año, de los cuales el 10% de ellos es en aviación privada, lo que nos hace el primer aeropuerto de Uruguay en movimientos de aviación privada, alcanzando 5.000, 6.000 vuelos anuales. Nosotros desde el aeropuerto, obviamente siempre apoyando todas las iniciativas de la Intendencia, de los distintos grupos de Punta del Este, que trabajan y trabajamos en conjunto para que Punta del Este sea un destino de todo el año, aparte del destino de sol y playa, que obviamente ya somos reconocidos a nivel internacional. También trabajamos en todo el tema de hotelería, gastronomía, cultura, con varios museos muy interesantes para visitar, así como también un destino en que se pueden hacer distintas cosas como jugar al golf, hacer avistamiento de aves, náutica, convenciones. Tenemos un centro de convenciones muy importante que alberga miles de asistentes. Así que bueno, bienvenidos a Punta del Este y bienvenidos al aeropuerto. En la terminal principal, en el hall de check-in, contamos con este mural recreado por la artista plástica Agó Páez, que es un mural que lo pintó en la terminal antigua del aeropuerto Carlos Páez Vilaró. O sea, en honor a su padre, nos hizo el gran gusto de poder compartir este artista tan importante de Uruguay con todos nuestros turistas. Así que bueno, esto recién se inauguró a fines del 2020 en una forma de mostrar el acervo cultural de Uruguay, que es muchísimo. Soy Alejandro Rivero, gerente general del Aeropuerto Internacional de Punta del Este, y los esperamos en este destino turístico que vale la pena. Y así terminamos con el primer bloque. Ahora nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más Estilo Punta.
Punta del Este brinda un paisaje muy variado. Entre el mar y el campo hay una gran variedad de opciones para vivir y disfrutar según sean sus gustos. En programas anteriores les hemos mostrado fantásticas opciones de real estate dentro de la ciudad y también frente al mar. Hoy, nuestro agente inmobiliario les presentará una casa de campo. Hola, soy Damián Manqueres. Hoy con Estilo Punta te vamos a mostrar esta chacra de campo en La Barra. La chacra tiene 20 hectáreas y la casa principal cuenta con 1.200 metros cuadrados. El valor de esta chacra es $5 millones. Mudate a la vida que te mereces con Estilo Punta. Y ahora los invitamos a conocer un paseo imperdible para los amantes de los autos. Desde el 11 de enero de 2016, en Punta del Este existe el Museo del Automóvil, poniendo a disposición reliquias de distintas marcas, entre ellas Ferrari, Cadillac, Lincoln, Lancia y Ford, entre otros, que datan desde principios del siglo XX en adelante. En Estilo Punta los invitamos a recorrerlo de la mano del presidente del Club de Autos Clásicos de Punta del Este. Mi nombre es René Pons, soy el presidente del Club de Autos Clásicos y Sport de Punta del Este. Estamos en el Museo de la Antigua Estación, la estación de ANCAP de Gorlero y la calle 30, que se inauguró en el año 1945. La inauguró el presidente Juan José de Amesa. Tuve el honor de ser muy pequeño en ese entonces, pero vine de la mano de mi padre a la inauguración, que él era funcionario de ANCAP en esa época. Y acá arrancamos con los coches que tenemos en exhibición. Primero, el Ford Pamperito, como le llaman Pamperito, de Gustavo Trelles,
que ganó innumerables campeonatos acá en el Uruguay, tanto en pista como en rally. Acá tenemos un Jaguar 12 cilindros en B. Acá tenemos otro Jaguar, un XK1. Este sector es de autos ingleses, pura y exclusivamente. Siguiendo al Jaguar hay un Morgan, también otro auto raro y muy exitoso también en carreras en la época. Siguiendo el Jaguar rojo, esto es una belleza total y absoluta, la verdad. Esto es un MG BTC, es la versión cerrada del que está al lado blanco. Ahí podrán apreciar la diferencia. Esto es un Austin Healey, también una belleza de auto y en un estado impecable. Y allá tenemos una Pickup Forte, también original, que tiene las puertas pintadas nada más ni nada menos que por Carlos Páez Vilaró. Bueno, espero que hayan disfrutado este pantallazo de la muestra del museo. Los esperamos. Si vienen, no se van a arrepentir. Ahora nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Este tercer y último bloque nos vamos a la sección de belleza y salud de la mano de nuestras expertas, comenzando con este fantástico tutorial de nuestra artista en make-up, Valkyria Mielech. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo Punta. Mi nombre es Valkyria y hoy en Espacio Makeup vamos a estar realizando una técnica de maquillaje muy audaz y a su vez muy sensual. Vamos a verla. El maquillaje de hoy lo iremos descubriendo paso a paso. Utilizaré la gama de dorados y cobres. El primer paso será aplicar iluminador en gel con destellos cristal en los lagrimales, parte del párpado móvil y párpado inferior. Así comenzamos a encender el maquillaje. Como segundo color, una sombra en gel dorado fuerte saturado, o también llamado oro nativo por su similitud al oro puro. Lo colocamos en su máxima expresión en el centro del párpado móvil, esfumándolo hacia los lados y pliegue del ojo. Tercer color, una sombra cobriza, que la utilizaré acuarelada para lograr una perfecta transición con el dorado, y a su vez en polvo para sellar y saturar el color. Se aplica en la zona B y voy pincelando con una forma definida y rasgada, estilo Cat Ace, sin pasarme del pliegue del ojo. Si ven en el segundo ojo se aprecia un diagrama más claro graficando la forma y límite de aplicación. Ahora sí, un momento crucial en el que uno contiene la respiración
Llega el delineado negro que tiene que ser limpio, perfecto y simétrico, marcando mucho los lagrimales. Este es otro estilo de delineado gráfico cerrado, muy asociado al maquillaje egipcio. Para que este make-up dé que hablar en cada abrir y cerrar de ojos, sume más destellos en el párpado móvil con un glitter en gel dorado y hojuelas color oro. En el centro del párpado inferior coloqué una hojuela dorada para generar un punto de atención que no vas a poder dejar de mirar. Colocamos pestañas postizas enteras que aportan intensidad y volumen, haciendo lucir a los ojos más radiantes. Mientras esperamos que se asienten las pestañas postizas, maquillamos la boca. La propuesta de hoy brinda calidez a los labios con dos colores. Primero un rosa coral mate larga duración y sobre este un labial cremoso Ferrous Nude. Ahora sí aplicamos la máscara unificando ambas pestañas y dando así el toque final. Los espero como siempre en el próximo programa con una nueva propuesta en Espacio Makeup, aquí por Estilo Punta TV. Ahora les presentamos una nueva y práctica receta de alimentación saludable de la mano de nuestra Health Coach, Gaby Cosentino. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gaby Cosentino, soy Health Coach y nos vemos otra vez en Estilo Punta con más recetas y opciones ricas y saludables. Hoy voy a hacer dos cosas que son súper fáciles, pero que las pueden usar en distintas opciones para comer. Bueno, uno sería es un maní, como si fuera una garrapiñada, y el otro son semillas de calabaza tostadas con sal. Así que ahora vamos a empezar y les voy a dar los ingredientes. Para esta receta necesitamos semillas de calabaza crudas, le ponemos sal marina a gusto o sal del Himalaya, prendemos el fuego, las dejamos en el fuego hasta que se van tostando, teniendo cuidado de que no se quemen y revolviendo de vez en cuando. Para la garrapiña de maní necesitamos 2 tazas de maní pelado, tostado y sin sal. Las ponemos en una sartén. Le agregamos 5 cucharadas soperas de azúcar mascabo. Prendemos el fuego y vamos revolviendo, fuego bajo, revolviendo hasta que se vaya derritiendo el azúcar y se va unificando con el maní. Acá tenemos la garrapiña de maní lista y las semillas de calabaza tostadas que las pueden guardar en un frasco y usar como snack o para ensaladas. Bueno, y nos vemos la semana que viene con más recetas en Estilo Punta. Y para finalizar, nuestra instructora de yoga les presentará unos ejercicios para estar en forma y sentirse bien. Hola, bienvenidos al espacio de yoga de Estilo Punta. Soy Cecilia Amaro y hoy vamos a realizar la postura que se llama Adho Mukha Svanasana, traducción al español, el perro que mira hacia abajo. Esta postura fortalece extremidades, tanto manos, brazos, hombros, como piernas y caderas. Fortalecemos además toda la espalda y siempre se puede trabajar muchísimo con esta postura la estabilidad tanto física como mental y espiritual. Vamos a comenzar parados, colocando las manos juntas frente al pecho. Inhalo, abro las manos y al exhalar las llevo hacia adelante y abajo,
Bajo la cabeza, relajo la espalda. Luego apoyo las manos en el suelo, flexiono las piernas y coloco las manos debajo de los hombros. Voy a dar un paso largo atrás, luego el otro y voy a situar los pies con la misma distancia de las caderas. Elevo los talones, luego los bajo y voy a intentar apoyar toda la planta del pie en el suelo con las piernas extendidas. Si no lo logro, voy a flexionar las piernas levemente, siempre elevo la cadera, bajo el pecho, los brazos bien abiertos, bien extendidos, miro abajo el suelo y esta es la postura del perro que mira hacia abajo. Para desarmar, apoyo las rodillas en el suelo, dejo caer la cola en dirección a los talones y camino levemente con los dedos de las manos hacia adelante. Luego exhalo, relajo cabeza, cuello y espalda y voy a hacer la postura del niño o balasana. Para inhalar, elevo levemente vértebra por vértebra, de abajo hacia arriba, alineando toda la espalda, cuello y por último la cabeza. Voy a elevar los brazos, inhalando. Al exhalar traigo las dos manos juntas frente al pecho. Me tomo un segundo para agradecer por la práctica y espero que les haya gustado. Podemos cantar un Om. Nos vemos la próxima. Namaste. Y así terminamos el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden visitarnos en nuestra página web www.estilopunta.com. Y nos vemos el próximo viernes por aquí, por la pantalla de UCL.